Queridos hermanos, vamos llegando al final de nuestra novena patronal, en la que hemos querido reflexionar sobre los 7 sacramentos de la Iglesia. Hoy Jesús en el Evangelio dice que sus discípulos, todos, están llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Ayer decíamos que importante es que los matrimonios asuman personalmente esta misión de iluminar con su vida, con su ejemplo, a las nuevas generaciones, ser luz para los niños y los jóvenes que serán el futuro. Pero también aquellos que han recibido la misión de representar a Jesús tienen esta tarea de modo privilegiado. Hoy nosotros queremos reflexionar sobre el sacramento del orden sagrado y nos vamos a detener especialmente en el sacerdocio. Y somos justamente los sacerdotes, los obispos y también los diáconos, los que de manera más radical tenemos este compromiso de santidad. Este sacramento suele ser, como otros tantos, no siempre bien aceptado. Ustedes habrán escuchado muchas veces, o quizás habrán pensado, tal vez en otra época, esta expresión: yo creo en Dios, pero no creo en los curas, ¿no? La dice mucha gente, me la dicen a mí a veces también, cuando uno se encuentra en la calle o en negocios con personas que no suelen practicar la fe. Creo en Dios, pero no creo en los curas. Hay muchas personas que desean vivir su vínculo con Dios de forma personal, de forma directa. ¿Para qué necesito a los curas si yo me encuentro con Dios en todas partes? ¿Para qué? En el fondo también hay un rechazo a las mediaciones. Se quiere un vínculo directo con el Creador. Pero seguramente en muchas personas el motivo de este rechazo es que muchas veces los sacerdotes, los que estamos llamados a ser reflejo de la imagen de Jesús, no hemos sido tales. Los pecados, las faltas, las fragilidades de los sacerdotes, los obispos, han sido para muchas personas un obstáculo en su camino de fe. Y sin embargo, queridos hermanos, el mismo Dios, el mismo Jesús, ha querido que en su iglesia los hombres tuvieran un papel importante como canales de la gracia. Es decir, Jesús quiso correr el riesgo tremendo de que la salvación llegara a todos los hombres a través de la mediación de criaturas frágiles, pecadoras, necesitadas de misericordia. Pero también podríamos pensar que justamente las fallas de los sacerdotes, los pecados, los defectos de los sacerdotes, son para nosotros como una prueba de la verdad de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si la Iglesia Católica fuera una institución solamente humana, una creación de los hombres, ya habría desaparecido hace muchos siglos a causa de las flaquezas e incoherencias de sus ministros. Yo he citado muchísimas veces esta anécdota, ¿no? Así que, perdonen si soy muy reiterativo, pero cuentan que Napoleón tenía un tío que era cardenal de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Napoleón en un momento se enfrenta directamente con la Iglesia y en un momento, dialogando con su tío, le dice: yo voy a destruir la Iglesia, yo voy a destruir la Iglesia. Y entonces su tío cardenal le respondió: no la vas a poder destruir, ni nosotros hemos podido destruirla. Es decir,
que la iglesia no está fundada en los hombres, sino en la promesa y en la presencia de Jesucristo. ¿De dónde surge entonces esta organización? ¿Por qué la iglesia es como es? ¿Por qué en la iglesia algunas personas están llamadas a desempeñar una función ministerial? Las raíces ya comienzan a verse en el Antiguo Testamento, donde nos dice la palabra de Dios que todo el pueblo era pueblo elegido, era pueblo sacerdotal. Pero allí ya Dios quiso conferirle a Aarón el sacerdocio y quiso que una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, fuera aquella en la cual surgieran los ministros del altar. ¿Qué es lo que tenían que hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento? Los sacerdotes del rito levítico tenían que ofrecer a Dios los sacrificios en el templo. Por supuesto que el sacerdocio se ve de manera plena en la persona de Jesús. El sacerdocio antiguo era solo una prefiguración, como los sacrificios del Antiguo Testamento eran solo una prefiguración. Cristo fue sacerdote no según la tribu de Leví, no pertenecía a ella directamente, sino según el orden de Melquisedec, nos dice la palabra de Dios, que tiene un sacerdocio eterno, como esta figura misteriosa del Antiguo Testamento. Y cuando ofreció sacrificios, Jesús ofreció un único sacrificio, que es el de toda su vida, que se consumó en la cruz. Sacrificio que Jesús quiso dejar como condensado para que se perpetúe en la Eucaristía. Cristo entonces es sacerdote y sacrificio, sacerdote y víctima. Pero además Jesús no solo fue sacerdote, Él asume en sí mismo las otras dos funciones que existían también en el pueblo de Israel. Asume también el ser profeta, hablar de parte de Dios, en realidad es Dios mismo, y también el ser rey y pastor. Por eso, esta triple misión es la que Jesús confiere a los apóstoles: representarlo a Él como sacerdotes, profetas y pastores. ¿Cuándo hace eso Jesús? Lo va haciendo a lo largo de todo el Evangelio, pero nosotros podemos recordar algunas frases que son importantes en este sentido. La central, la que la Iglesia nos dice que constituye la institución del sacramento del orden, es cuando Jesús en la última cena les dijo a los apóstoles, después de instituir la Eucaristía: hagan esto en memoria mía. Es decir, les confió la misión de continuar ofreciendo el sacrificio eucarístico hasta su segunda venida. Pero también en relación con el sacerdocio, Jesús le dijo a los apóstoles: impongan las manos a los enfermos y únjanlos con aceite. Les dijo: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Les dijo también: vayan y bauticen. Entonces Jesús confía a los apóstoles la misión de santificar, pero también le confiere la misión de guiar a su pueblo. Y esto lo encontramos también en varias frases del Evangelio. En un momento Jesús le dice a ellos que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En el lenguaje de la época, esto significaba la posibilidad de tomar decisiones, tanto en el ámbito de la doctrina como de la disciplina del pueblo de Dios. Y también una frase que no debemos olvidar, sobre todo pensándola en el Papa y en los obispos: el que a ustedes oye, a mí me oye. La palabra del Papa y de los obispos en comunión con él, cuando enseñan como verdaderos pastores, es la palabra del mismo Jesús. Y por último, en la función de pastorear, no debemos olvidar cuando el Señor lo llama a Pedro después de la resurrección y le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos.
apacienta mis ovejas. Entonces, el único gran sacerdote es Jesucristo, sacerdote, profeta y pastor. Pero Él ha querido confiar a los apóstoles esta triple misión, que los apóstoles ejercen en su nombre, unidos a Él. Y además de los obispos, sucesores de los apóstoles, en la Iglesia ya desde los tiempos apostólicos existen los otros dos grados del sacramento del orden, el de los presbíteros, diríamos nosotros los curas, los sacerdotes, y el de los diáconos. Así, entonces, el sacerdocio es ejercido por los hombres. Y podríamos preguntarnos también, bueno, pero ¿quién puede ser sacerdote? ¿Quién puede recibir este ministerio, la ordenación diaconal, sacerdotal o episcopal? Desde sus orígenes, en la Iglesia, este ministerio ha sido reservado solo a los varones. Y como ustedes saben, este tema siempre es un tema como de polémica, ¿no? Porque en la sociedad actual muchas personas propugnan una igualación de la mujer al varón en todo, ¿no? Entonces, si la mujer es igual al varón en todo, ¿por qué las mujeres no pueden ser ordenadas diáconos o diaconisas, sacerdotisas o obispas? No sé cómo se diría, digamos así. Hay muchos chistes al respecto, que ustedes conocerán algunos chistes de por qué la razón de los sacerdotes son los varones, pero evidentemente que no es una cuestión así que podamos solo tomar el chiste, sino que hay una raíz muy profunda. Y es que Jesús, al elegir a los que iban a ser los ministros, que iban a actuar en nombre suyo, quiso elegir solamente a varones. Y entonces algunos dicen, no, pero claro, si Jesús vino en la época que la mujer casi ni humana era considerada, era totalmente desvalorizada en la sociedad. Por eso Jesús no eligió a las mujeres para ejercer esta misión. Y nosotros allí tenemos que pensar que Jesús en muchas cosas contradijo las costumbres de la época y fue en contra de la cultura. Si él hubiera querido confiar en el ministerio a las mujeres, sin duda lo hubiera hecho. Pero el Papa apuntaba hace poquito una razón todavía más profunda para evitar las confusiones. El Papa decía, en el fondo, en esta visión hay como una raíz machista. Es como uno de los defectos de cierto feminismo que quieren elevar a la mujer haciéndola igual al varón. Y es que la mujer no debe buscar su verdadera dignidad igualándose al varón. No, la mujer se ennoblece desde su diferencia, desde lo específico de su ser femenino. Entonces el Papa decía que en la Iglesia María es más grande que Pedro. María es más importante que Pedro, pero María no fue elegida para ejercer el sacerdocio. Y entonces decía el Papa, bueno, nosotros tenemos que pensar cómo plasmar esta importancia de la mujer en el interior de la Iglesia sin que esto se traduzca en la ordenación de mujeres. Y hay muchas personas pensándolo, y sin duda que, por lo menos en los últimos años, las mujeres han ido ganando mucho protagonismo en la vida de la Iglesia. Están muy presentes en los ministerios laicales, en las comisiones, en los movimientos, a nivel parroquial, en las capillas, en la diócesis. Pensemos simplemente, por ejemplo, en las escuelas católicas, que son uno de los órganos más importantes de evangelización que tiene la Iglesia. Allí hay una presencia casi abrumadora de la mujer, ejerciendo una misión educativa insustituible. Por lo tanto, la verdadera dignificación de la mujer no consiste en igualarla al varón en la sociedad y tampoco en la Iglesia. Y cuando pensamos en quiénes pueden recibir la ordenación, el Catecismo dice que nadie tiene derecho a ser ordenado. Algunas personas, algunos varones, recibimos un llamado
que se manifiesta de distintas maneras. Hay sacerdotes que han sido llamados cuando eran niños, con 4, 5, 8 o 10 años. Otros han recibido su llamado o lo han escuchado a los 20, a los 30, a los 40 o incluso a edades más avanzadas. Pero nunca es un derecho. No es que yo voy, estudio una serie de materias, rindo exámenes y le puedo decir al obispo, acá estoy, monseñor, ordéneme sacerdote porque ya aprobé todas las materias. Hay un discernimiento personal y un discernimiento eclesial. Es la Iglesia, en última instancia, la que discierne quién ha recibido este llamado del Señor. Y tal vez el punto más polémico, más controvertido, que con una frecuencia más o menos de 2 meses por ahí aparece, ¿no?, en los medios de comunicación, vuelve a desaparecer, vuelve a aparecer, es el tema de los sacerdotes y el celibato, ¿no? Y la pregunta y el escándalo a nivel de la sociedad, ¿por qué los curas no se pueden casar? En este sentido podríamos decir muchas cosas, pero hay que aclarar que el hecho de que solamente pueden ordenarse sacerdotes los varones es algo que la Iglesia no lo puede modificar. La disciplina, en cambio, del celibato sacerdotal, la Iglesia sí lo podría modificar. ¿Por qué? Porque el celibato sacerdotal, es una norma de derecho eclesiástico. Es una norma que la Iglesia ha forjado y en la cual ha perseverado con el pasar de los siglos. ¿Lo podría modificar la Iglesia? Sí lo podría modificar. Y de hecho, hay sacerdotes católicos unidos al Papa, que celebran los 7 sacramentos de la Iglesia, pero que no son elegidos entre hombres serios. Hay sacerdotes católicos de iglesias orientales que son ordenados siendo ya previamente casados. Es decir, que no hay una incompatibilidad teológica entre el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden. Dicho esto, la Iglesia, con el paso de los siglos, e incluso después, y fortalecida por tantas crisis a lo largo de la historia, sigue convencida de que el celibato sacerdotal es un gran valor. Es un valor porque le permite al sacerdote identificarse mejor con Cristo, que vivió célibe. Es un valor muy grande porque le permite al sacerdote vivir de una forma esponsal su ministerio, consagrar absolutamente todas sus fuerzas al servicio de la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Es un gran valor también el celibato porque es un signo de la vida futura. La consagración total a Dios anticipa de alguna manera la vida del cielo. Claro que el celibato sacerdotal no significa simplemente que el cura no se case. El celibato sacerdotal, el no casarse sería la parte negativa, pero vivido en plenitud, el celibato significa plena disponibilidad del sacerdote para el servicio de Dios y de la Iglesia. De tal forma que si yo, por ejemplo, no me caso y no tengo ningún tipo de vínculo con ninguna mujer, pero no sirvo a la Iglesia, no estoy siendo serio. Celibato incluye la entrega a Dios y la entrega a la Iglesia. Y por último, muchas veces, y sobre todo en estos días, ustedes habrán escuchado hablar de este informe de la ONU, en la cual, a raíz del estudio sobre la Convención de los Derechos del Niño, se hizo toda una serie de recomendaciones a la Iglesia. Entonces vuelve a salir que, según ellos, según los medios de comunicación, los abusos que han cometido algunos sacerdotes contra menores de edad tienen su raíz en el celibato. Y eso es una mentira grande como una casa. Eso es mentira. Y eso se demuestra sencillamente leyendo las estadísticas que se pueden conseguir en internet, en cualquier sitio serio.
Más del 80% de los abusos cometidos contra menores son cometidos por personas del entorno familiar del menor. Muchas veces son padrastros, tíos, hermanastros o hermanos, personas muy cercanas a la familia, personas que no son célibes. Muchos de ellos tienen su pareja o están casados y tienen incluso hijos, pero por un misterio de iniquidad, el misterio del pecado, y en algunos casos también por una alteración en su psiquismo, sienten atracción y llegan a consumar este crimen terrible, abominable del abuso sexual infantil. De tal manera que, según esa teoría, estas personas, si no son célibes, no tendrían que tener la inclinación hacia la pedofilia o la pederastia. Y por el contrario, si el celibato fuera la causa de este desvío y de este terrible crimen, todos los sacerdotes, o muchísimos más, deberían cometerlo. Y también las estadísticas demuestran que el porcentaje de sacerdotes que han cometido abuso contra menores es igual o muchísimo menor, según las estadísticas que se lean, que considerando el resto de las profesiones y de los estados de vida. Lo cual indica entonces que allí no está la causa. Los abusos cometidos por sacerdotes son lo más terrible quizás que le ha pasado a la Iglesia en los últimos 100 años. La crisis ocasionada por estos pecados terribles, e incluso también por la forma en que a veces se gestionaron esta situación dentro de la Iglesia, es tremendo. Y sin embargo, en algunos países, como en Estados Unidos, donde la crisis fue terrible, la Iglesia, que reconoció estas fallas, que hizo todo lo posible para curar las heridas y para proteger la infancia, salió fortalecida y renovada. Y después de años muy duros, han vuelto a crecer las vocaciones al sacerdocio y también a la vida consagrada. Por eso, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor que nos conceda a todos nosotros ver el misterio del sacerdocio cristiano con los ojos de la fe. No con la mirada de la cultura, sino con los ojos de la fe. Cuando Jesús habló, por ejemplo, del celibato y también del sacerdocio, Jesús dijo: el que pueda entender, que entienda. Para aquellos que no son creyentes, muchas veces es un misterio que queda velado. Vamos a pedir al Señor que nosotros nos sintamos cada uno comprometido en sostener y en acompañar la tarea de los obispos, de los sacerdotes y de los diáconos, con nuestras oraciones, con una colaboración fraterna en la obra de la evangelización. Y le vamos a pedir a la Santísima Virgen que siga suscitando y que suscite en nuestra comunidad, en nuestras familias, nuevas vocaciones al sacerdocio ministerial. El otro día decíamos, la Iglesia vive de la Eucaristía y sin sacerdocio no existe la Eucaristía. Por eso el ministerio sacerdotal es tan vital para la pervivencia y el crecimiento del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Consagramos la vida entonces de todos los sacerdotes a nuestra Madre Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nuestra Señora.